La tecnología en manos de la gente. Podcast sobre lo que pasa cuando la tecnología entra en contacto con procesos, cultura y personas reales. Nuestro propósito es desmitificar la tecnología y humanizar a quienes trabajan en ella, mostrando historias reales, cotidianas y diversas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio de La tecnología en manos de la gente. El día de hoy nos acompaña Manuel Cano. Él es líder de ingeniería preventa en Suma, con más o menos 15 a 18 años de experiencia en el mundo de la tecnología. Entonces estamos muy contentos de tenerte hoy aquí, Manu. Cuéntanos un poco sobre ti, más allá del rol que tienes acá en Suman, o algo que nos quieras contar de tu vida y de lo que haces. Gracias, Isa, y saludos a todos. Bueno, sí, ya es un tiempo trabajando en tecnología y obviamente siempre la vida se complementa de trabajo y algunas otras cosas. Yo tengo muchos hobbies, tengo la fortuna de poder tener muchos hobbies. Me gusta montar en bicicleta, me encanta la cocina, los asados particularmente, también el tema de la carpintería. Entonces, bueno, yo trato primero de compartir mucho tiempo con mi familia, de disfrutar mucho con ellos y finalmente también de buscar cómo ir desarrollando esos hobbies por fuera, que finalmente en algún momento todo empieza pues como a confluir y a estar como unidas algunas cosas, algunos aprendizajes de algún aspecto de la vida cuando lo llevas a otro aspecto. ¿Qué ha sido uno de esos aprendizajes que nos puedas contar acá? De lo que te gusta hacer día a día. Pues yo sé que la madera y la cocina, aunque son pues como experticias diferentes o ramas diferentes, pues yo creo que ahí aprendes un montón en el día a día. Pues algo particular es, muchas veces uno aprende muchas cosas en el colegio y en la universidad también, que uno dice, yo cuándo voy a utilizar esto en la vida. Y en el mundo de la madera he utilizado muchos temas asociados a la geometría, al teorema de Pitágoras y ese tipo de cosas que uno decía, yo cuándo voy a utilizar eso. Claro, cuando te encuentras con un problema que dices, ¿cómo lo resuelvo? Y te das cuenta que esa es la solución, entonces es chévere. Y que ahí es cuando realmente las cosas tienen como una aplicabilidad. Y cuando uno las aprende de esa manera, como que venga, es que esto sirve para algo y no porque me lo van a preguntar en un examen, yo creo que tiene mucho más sentido. Entonces de la madera, por ejemplo, aprendió pues muchas cosas. Primero que es el elemento más escaso del universo, no sé si sabían, porque en los otros planetas hay oro y una cantidad de vainas, pero pues la madera por lo que tiene vida, por lo que necesita de vida para desarrollarse. Eso me parece muy bonito. Y segundo, temas de geometría y demás que he aplicado bastante. Y lo otro es que me ha enseñado a ser muy paciente, porque yo soy una persona, como se dice por ahí, muy acelerado en ocasiones y cuando quiero algo lo quiero para allá y no sé qué. Y de hecho, pues en el mundo de la carpintería hay una regla que dice mida 2 veces y corte una, porque si uno mide una sola vez no se sabe si uno midió bien o no, y la he embarrado muchas veces. Entonces como a ser paciente y demás. Entonces por eso decía ahora que algunas cosas que uno va aprendiendo de algún aspecto de la vida, de algo que uno desarrolla en la vida, lo va a aplicar en algún aspecto. No, súper genial eso, Manu. Aplicado mucho viene como al tema el día de hoy, porque pues vamos a tratar un tema que hoy en día pues está muy a la vanguardia, que nos preocupa a todos y que nos toca a todos, y que es uno de los motivos también de que exista este espacio, porque queremos acercar a la gente a temas muy actuales, ¿cierto? Para nadie es mentira pues que la automatización y el tema también de la inteligencia artificial nos está abordando, nos está tocando de manera pues impactante en las empresas y en nuestra cotidianidad. Entonces, abordando este tema, Manu, pues te quería preguntar, ¿cómo es esto en el día a día de un ser humano normal? O sea, ¿qué impacto tiene hoy la tecnología en el día a día de una persona? Yo pienso que es muy positivo. Los avances tecnológicos y científicos son muy positivos en la medida en que uno vaya utilizando de ellos lo que a uno le vaya haciendo sentido. Empiezo, digamos, desde el mundo de la ciencia. Hasta 1850 el promedio de edad de la población mundial eran 35-40 años. De ese entonces para acá la expectativa de vida se ha subido muchísimo y es precisamente gracias a los avances de la ciencia que viene apalancada de la tecnología. Entonces yo pienso que la tecnología bien utilizada y yo tomando lo que realmente me hace sentido para mi ejercicio diario tiene mucho valor. Entonces en el mundo de la IA hoy en día pues que andamos un poquito paranoicos con el tema, hay muchas herramientas que yo puedo utilizar que realmente me hacen la vida más fácil. Y para no ir muy lejos, nosotros acá en Suman
un caso puntual. Muchas veces un cliente nos dice, necesito que me cotices un servicio de tal y tal, y uno muchas veces se podría tomar hasta 2, 3 semanas porque hay que reunirse con uno, con el otro, entender un poquitico esa necesidad particular del cliente, iterar con el cliente y demás, mientras que hoy en día ya tenemos esas herramientas que hemos ido parametrizando y ya podemos dar respuesta mucho más rápido. Entonces mira que ahí nosotros la aplicamos incluso en nuestro ejercicio diario y nos facilita la vida. Súper. Digamos que, ¿cómo sería eso en tu cotidianidad? Un día normal, integrando esto, pues lo hago pues como por el simple hecho de entender cómo un ser humano puede ir integrando la tecnología o esas ayudas, esas herramientas en un día a día. Pues cómo es el día tuyo normal, un día tuyo normal con la inteligencia artificial o con la automatización, ¿cómo la adoptas? Yo soy muy amigo de la tecnología precisamente y de la inteligencia artificial, y la utilizo mucho, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral. Ya lo explicaba en la vida laboral, vení para entender mejor un cliente, para responderle más rápido, para hacer una propuesta, para entender un caso de negocio particular, pero también en el día a día, pues en la casa, por ejemplo, para temas de las finanzas de familia, para el tema de la crianza de mi hijo también, por ejemplo, necesito entender qué está pasando por esta etapa y eso qué significa y demás. Entonces la utilizo también con otro proyecto que tenemos con la familia, donde estamos construyendo algo. Eso me ha servido como una herramienta fundamental para entender un mundo que para mí es desconocido, ¿cierto? Entonces, cuando uno se va aproximando a otro mundo o necesita adoptar, digamos, un conocimiento de otro aspecto que no es normal en tu día a día, también te sirve mucho como para llegar allí. Para uno entender una receta, por ejemplo, si la quiere cocinar y ese tipo de cosas. Hay un plato que una vez probé en un viaje y acá no se consiguen exactamente los ingredientes, pues entonces yo le decía a la IA, vení, ayúdame a replicar eso con lo que tengo acá a la mano. Y finalmente me decía, mira, este queso se parece como al queso costeño y demás, y ese tipo de cosas que yo decía, sí, hace sentido. Cuando tú pruebas, obviamente llegas a un sabor muy similar, ¿sí? Llegas a un sabor muy similar, entonces mira que eso hace parte como del día a día. Sí, total. Por eso quería hacer como ese símil, ¿cierto? En tu día normal tuyo y en lo que aprendes normalmente, porque para mí el tema de la cocina también es un tema que me apasiona mucho. Siento que comer es un placer y aprender a cocinar es un regalo, porque puedes hacer precisamente ese tipo de cosas que vos decís, y ayudas de la tecnología son herramientas pues que son vitales, pues si uno quiere comer bien, ¿cierto? Entonces me parece muy bacano pues que nos cuentes un poco de la rutina y cómo complementas esto con la tecnología, porque sentimos que la tecnología es algo como por allá, que no nos pertenece o que solamente es para ingenieros, gente muy inteligente, y la idea es desmitificar un poco de eso y ver que esto también es un tema amigable, que lo podemos tener en nuestro día a día y también puede ser pues como un aliado para nosotros. En esos términos generales también, Manu, pues vemos que llevas un recorrido largo en tecnología. ¿Qué detonó eso en tu vida? O sea, que dijiste, ve, este es mi camino, quiero emprender por este lado, esto es lo que me gusta, que llevas tanto tiempo tan apasionado en este tema. ¿Qué es lo que te hace sentir como tan bien en estos temas tecnológicos? Quizás empiezo con algo, y es que uno cuando elige la carrera, que normalmente tenemos que elegir una carrera cuando tenemos 15, 16, 17 años, yo siempre he dicho que uno es muy inmaduro para uno tomar una decisión de vida, porque es que tú dices, voy a ser ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, como es en mi caso, y menos mal tuve la fortuna de la guía de algunos profesores y de hablar con personas que ya habían estudiado, porque yo les preguntaba y yo me enfoco por eso. Yo en algún momento quise ser arquitecto de edificios, no arquitecto de tecnología, sino arquitecto de infraestructura pues como tal. Y luego dije, no, pero y ya hoy en día que la tecnología, dije hoy en día hace 20 años que me gradué de la universidad casi, eso tiene una vanguardia. Entonces me llevó también que tenía como esa afinidad, que me iba bien, que tuve acceso también a un computador en el año 2000, 2003, cuando no eran tan comunes, ¿cierto? Entonces finalmente eso también lo va uno guiando y lo va enfocando, pero yo creo que también es importante ir como validando esos conocimientos y esas decisiones a lo largo de la vida. Tengo una ex compañera de la universidad que se graduó conmigo y el día de hoy es odontóloga. O sea, dijo, hey, por acá no es. Entonces, por eso digo, uno muchas veces es muy maduro para tomar una decisión de esas. Claro.
Así que finalmente sí, si uno puede, hoy en día menos mal hay muchos recursos, si uno tiene ya videos y una cantidad de herramientas a la mano como para tomar decisiones, pero bueno, yo en ese momento la tomé, me he sentido muy cómodo y lo he venido ejerciendo pues desde entonces, y eso me ha hecho pues como ir cada vez validando. Pero eso sí puedo decir, lo que aprendí en la universidad, hoy en día utilizo más las habilidades blandas, o sea, como de temas, yo qué sé, de redacción, de tema de relacionamiento y demás, que esas habilidades duras que uno aprende allá, porque aprendí virtualización en su momento de algunas cosas que hoy en día, si bien se utilizan, pero han evolucionado muchísimo, ¿sí? Listo. Sí, digamos que en ese orden de ideas, Manu, pues a nosotros nos gustaría desmitificar, como dije ahorita, como un montón de dichos que la gente tiene, y tú que has caminado como y has recorrido este tiempo por estos lados, la tecnología, ¿cierto? Desde muchos roles, me imagino, porque no has tenido un solo rol. Nos gustaría que desmitificemos un poco, a ver, o tú qué piensas sobre estos dichos. Ejemplo, la inteligencia artificial va a reemplazar a todo el mundo. O la tecnología es fría y no tiene impacto humano. Otro que es muy común es la tecnología es solo para personas muy inteligentes. ¿Tú qué puedes decir de esos mitos? No, que realmente son mitos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues, a ver, que la inteligencia artificial va a reemplazar a todos, creo que nos estamos dando cuenta que eso realmente pues no es así, ¿cierto? Como digo yo también, la tecnología, la IA no se despierta un día diciendo, voy a hacer una aplicación que haga tal cosa, debe tener una instrucción, ¿cierto? Para ponerlo ahí en términos simples. El tema también de que la tecnología es fría o de que es para algunas personas particulares, también se ha desmitificado mucho, porque hoy en día vemos que muchas personas tienen acceso a herramientas que le facilitan la vida. Yo hablo por WhatsApp con mi abuelita, por ejemplo. O sea, algo tan simple como eso. Que hace 15 años uno que yo, no, ese software, ¿eso para qué? Ese programa o eso, como lo quieran llamar pues los abuelos, pero hoy en día ella se dio cuenta que pues, sí puede ver videos de sus nietos, de sus hijos, que puede hacer una videollamada y demás, y aprendió. No va a sacarle las mayores funcionalidades a WhatsApp y demás, y ella manda un audio o lo que sea, pero es simple y lo utiliza como una herramienta. Siempre me ha gustado poner un ejemplo, y yo digo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? ¿Cierto? O sea, sí, depende, exacto, sí. Si voy en la calle y veo a alguien viniendo con un cuchillo en la mano, este man me va a atracar, me va a hacer daño o alguna cosa. Si yo estoy en un restaurante y veo a alguien con un cuchillo, esta persona me va a preparar una comida, lo está utilizando como una herramienta de trabajo. Entonces yo pienso que todo realmente tiene su lado positivo o negativo, por así decirlo, dependiendo de yo cómo lo utilice. Con el tema de la IA particularmente, un caso que a mí me llamó mucho la atención y que me empezó a fascinar mucho de este mundo es que me escuché un podcast donde hablaban que con la ayuda de la inteligencia artificial, eso fue hace más o menos 2 años, 3 años, un grupo de científicos habían logrado realizar unos procesos de romper unas cadenas de proteínas para descubrir, pues, y eso les abría la posibilidad de crear nuevos medicamentos. Llevaban 10 años intentándolo con los medios que tenían y no habían sido capaces, no lo habían logrado, y con la ayuda de la IA y todo su conocimiento obviamente, porque si yo hubiera llegado, yo que no sé de ese mundo, y digo, venga, ayúdeme a romper esta proteína, ni siquiera de pronto lo pregunto de la manera más adecuada. Entonces, ahí como para aclarar un poquito esos puntos es, con la ayuda de una herramienta como la IA, la humanidad tiene acceso a mejores medicinas para ciertas enfermedades. Eso me pareció muy bacán. Y lo otro es lo que uno llama, lo que se llama el know-how, el conocimiento, el cómo hacerlo, y es, si la IA fuera a resolver los problemas de absolutamente todo, pues los que sabemos un poquito de IA nos dedicaríamos a montar empresas de todo el tipo, pero no, yo tengo que conocer el negocio. Si quiero hacer un tema de intermediación de seguros, tengo que conocer cómo se mueve el mundo de la intermediación de seguros. Si quiero hacer un tema de imágenes, de videos, si quiero meterme en el mundo legal, tengo que conocer de lo que estoy hablando, porque lo hemos escuchado también muchas veces, es que yo necesito saberle dar las instrucciones correctas a la inteligencia artificial. Hay un tema que tocabas que me parecía muy interesante en ese tema de nuestra vida cotidiana y cómo nos relacionamos con nuestros más cercanos, ¿cierto? Digamos que hoy en día el impacto de las redes sociales, el impacto ahora de la inteligencia artificial, bueno, y años anteriores el internet. O sea, eso impacta fuertemente en la cultura y en cómo nos relacionamos con la gente, ¿cierto? A mí me parece increíble que eso también acorte distancias
que aprender simplemente a conectarte, estar al frente de un computador o de o cualquier aparato pues electrónico, ¿cierto? Que tú tengas una pantalla con la cual puedas usar para acercarte a tu familia. Me parece, por ejemplo, en ese aspecto, y lo quiero pues como subrayar, que de alguna manera pues la tecnología nos ayuda a acercarnos también, o sea, a cortar distancias, a relacionarnos con las personas que están lejos. De pronto hay familias que definitivamente por esa lejanía pierden comunicación, entonces ahí los lazos no, pero entonces creo que en tu caso sí, tu familia también vive en otros países, entonces eso ayuda un montón como a estar más cerca, ¿cierto? A acercar. Eso me parece súper chévere mencionarlo, porque a veces pensamos pues que la tecnología siempre está como muy lejana, y vos decías, no, mi abuela aprendió. Entonces yo creo que es como aprender lo que se necesita. No todo el mundo tiene que ser ingeniero, no todo el mundo tiene que ir y manejar un código súper extraño pues para hacerlo, pero siento que cada vez es más amigable y más fácil, digamos, y más asequible para que nosotros nos relacionemos. Y es una necesidad, pues ya tú me dirás, pero es una necesidad ahorita conocerla y de acercarnos a la tecnología de una manera un poco menos miedosa y menos pasiva. Tenemos que ser como más curiosos de este tema. De acuerdo, sí, así es, Isa. Y yo creo que la humanidad desde su creación, desde la evolución, ha tenido muchos retos, ¿cierto? Y ha tenido muchos miedos. Si venimos pues a la época reciente, digamos reciente desde 1900 con el tema de la revolución industrial, no, pucha, nos quedamos sin trabajo porque ya las máquinas van a quitarle el trabajo a todo el mundo. Pues no, o sea, quizás sí algunas personas que hacían algún trabajo muy manual tuvieron que redefinirse un poco, tuvieron que cambiar, tuvieron que aprender nuevas habilidades para adaptarse a ese mundo. Cuando llegó el mundo del internet, una vez leía por ahí que cuando entrevistaron a Bill Gates por allá en los 80 decía, ¿cuántos computadores crees que se va a necesitar en el mundo? Y él hablaba de algo como 5 o 6 supercomputadores. Hoy en día cada persona tiene 5 o 6, pues yo qué sé, tiene un reloj inteligente, tiene un celular, tiene una tablet. Quizás pues las personas que tienen un buen poder adquisitivo obviamente sabemos el tema de pobreza y demás, pero pues solo por hacer el ejemplo. Y también ha pasado entonces hoy en día con la IA y demás. Y algo importante es, venga, la tecnología utilizada para que me agregue valor. Redes sociales, ¿son buenas o son malas? Ah, son buenas, ¿por qué? Porque yo puedo vender y tan. ¿Qué pasa si yo empiezo a publicar absolutamente toda mi vida, la de mi hijo, donde estudia, lo que sea, en las redes sociales? La seguridad, o sea, yo ya empiezo a exponerme de una manera, y lo mismo también puede pasar con la IA. Si yo también empiezo a entregarle muchísima información, a darle acceso a una cantidad de información personal o laboral y demás, pues entonces yo también empiezo a exponer y a tener otros riesgos pues asociados, ¿cierto? Claro que sí. Listo, ahora conectándonos con nuestro tema inicial o principal, que es la automatización y cómo esta se puede aplicar a ciertos procesos de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito de esto, Manu, y de pronto algún referente que tú tengas, oportunidades que ves ahí en ese tema. Bueno, sí, es importante. Hoy en día todo el mundo habla IA, y hablamos de agentes y no sé qué, y seguro este video en 3 meses, 6 meses de pronto ya queda desactualizado. Ya queda desactualizado, pero yo pienso que hay que ir entendiendo ese flujo, ¿cierto? Y la IA sirve para muchas cosas, pero no para todo. Por ejemplo, cuando salió la nube, yo que vengo de trabajar en el mundo de la infraestructura de TI, me acuerdo que había un dicho que decía, la nube es para todos, pero no para todo. Sí, o sea, todas las empresas pueden adoptar nube en algún momento, pero no para poner absolutamente todo allá. Hay empresas hoy en día que han nacido nativas en nube y demás, es otra historia, pero también pasa con la IA. Y hay un dicho pues coloquial que dice que cuando uno es martillo le ve cara de clavo a todo. Entonces, no, es que eso la IA lo responde, no, la IA me hace tal cosa. No todo requiere IA, ¿cierto? La IA puede hacer parte del proceso de una automatización. Yo puedo necesitar leer una bandeja de correo y necesito extraer algunas palabras claves para asignar algunas tareas, y a partir de allí emitir un concepto de algo. La IA empieza a hacer sentido en emitir el concepto, pero quizás no en el resto del sentido, porque hay algunas otras herramientas que bien sea pueden ser más económicas quizás, o puedan hacer pues mucho más sentido en ese aspecto. Entonces es importante entender la inteligencia artificial, aparte que hay muchos tipos de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial generativa, que es como el boom en el que estamos, donde realmente me hace sentido, ¿cierto?
Hemos trabajado con diferentes empresas donde hemos automatizado algunos procesos allí. Algo, por ejemplo, en la mesa de ayuda de una compañía de retail grande acá en Colombia, el objetivo principal era poder atender 40.000 empleados, donde 900 personas diariamente estarían interactuando con este asistente. Y precisamente entonces, imagínate la capa administrativa de las personas que están allá, así mira, tu caso va en tal cosa, así ya tal otra, mientras que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver ese tipo de situaciones también. Entonces es importante conocerla, entender, conocer los riesgos, conocer las oportunidades que yo tengo y realmente mirar cuál es el eslabón de esa cadena en el cual yo voy a incluir la inteligencia artificial. Normalmente, así como para entender esos aspectos que nos cuentas, ¿cierto? En un proyecto o en algo que tú desarrollas en tu día a día, ¿cómo tienes en cuenta todos esos aspectos para que eso sea más claro? Yo pienso que hay que entender cuál es la finalidad de lo que yo quiero lograr. Quiero automatizar un proceso repetitivo, quiero poder generar contenido de mejor calidad, quiero generar contenido personalizado. Hoy en día, por ejemplo, las compañías que venden en gran escala, que están haciendo email marketing en general, lo que hacen es que generan un correo o un copy, pues una información para 100, 200, 300, 500 usuarios. Pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, me enfoco no, voy a segmentarlos un poco, voy a mirar cuáles están en tal rango de edad, cuáles tienen hijos no, cuáles tienen mascotas no, cuáles tienen tal, y yo puedo empezar a ser más segmentado. Mira que ya empiezo como a identificar realmente cuál es mi objetivo, entonces qué es lo que yo voy a necesitar que la IA haga. Es que ya no necesito que me generes un solo mensaje, sino que me genere 5 o 6 tipos de mensajes diferentes y que automatizado con algunas otras herramientas pueda hacer el contacto, pueda recibir una solicitud, pueda responder X o Y información. Entonces yo creo que es importante tener claro el norte e ir definiendo también e investigando, quizás con la ayuda de la IA, qué herramientas son las que mejor suplen cada aspecto de esa cadena que tengo que unir. Digamos que también tienes un rol comercial. Tú ves que hoy en día tus clientes o las personas que has tenido como acercamientos de clientes tienen en cuenta eso hoy en día. O sea, hoy en día, ¿cómo ves el trabajo de la inteligencia artificial en roles comunes y corrientes? Lo veo de manera muy positiva en el sentido, y esto también nosotros se lo llevamos a nuestros clientes, que a su vez tienen clientes, y es que les estamos permitiendo hacer a los humanos más humanos. ¿A qué voy con eso? Es que yo me gasto 3 horas revisando correos y creando citas y creando tareas y recordatorios y no sé qué y tan. O yo me voy a hablar con un cliente y me gasto tanto tiempo explicándole, diciéndole y pidiéndole tan. ¿Qué nos está ayudando la IA? A que nosotros deleguemos esas tareas que también son muy operativas, que en un flujo automatizado yo puedo llegar a suplir y yo me voy a charlar con mi cliente. Contame de tu vida, cómo siguió tu hijo, yo qué sé, eso también depende mucho de la cultura, me contaste que tu mamá estaba enferma, cómo le fue, no sé qué. En esos días yo hablaba con un posible cliente de nosotros que me decía, mis charlas con mis clientes, pues con sus clientes, son acerca de golf. Y yo quiero que mi conversación de 1 hora esté en 50 minutos enfocada en temas de golf, porque es lo que le pasó a mi cliente, y los otros 10 minutos en realmente el negocio, que es lo que nos importa. Entonces mira que uno allí puede ser mucho más humano, pero que también tengamos en cuenta que hay muchos temas que la IA puede llegar a resolver por nosotros. Entonces lo veo de manera muy positiva, y eso hemos visto un enfoque muy grande. Venga, es que yo me quiero dedicar más a charlar con mis clientes, al relacionamiento humano y demás, que eso la IA no lo va a tener. En esos días alguien decía, ¿le delegarías el cuidado de tu hijo a una IA? No, quizás no, por el momento, no sabemos qué pase más adelante, pero... Sí, en el momento en el que estamos, yo creo que es una ayuda que te permite tener más tiempo para lo que nosotros consideramos de valor, que es el relacionamiento, el poder tener como tiempo para poder conversar, para poder relacionarte mejor, hacer mejores negocios desde lo humano, lo personal, y no que sea una transacción, porque lo que estamos buscando es tener como más claridad de lo que necesita esa persona, y obviamente uno necesita tiempo para conversar y conocerla, si no es como imposible. ¿Sabes qué? Un día un par de clientes en sectores diferentes me decían, yo quiero poder dormir tranquilo. O sea, ¿y qué tiene que ver la tecnología ahí?
mucho. Si yo a la tecnología le delego que es que yo tengo que responder a tiempo tal cosa, que yo tengo que enviar a tiempo, que tengo que cumplir con un plazo, que debo comprar algo y yo puedo configurar recordatorios, hacer tareas y eso que la tecnología en general puede hacer por mí, yo duermo tranquilo. Claro. Porque me dicen, yo me despierto a las 3 de la mañana, fue pucha, esto sí lo respondimos a tiempo, sí hicimos tal cosa. Se me olvidó. Sí, exacto, se me olvidó, o tal persona se le pudo haber olvidado. No puso, era una O y puso un 0 y no sé qué. Con la tecnología nos podemos apalancar para que ese tipo de cosas no sucedan y que yo pueda dormir tranquilo. Y súper necesario en un mundo donde estamos tan de afán, donde es muy extraño, pues, y me parece muy, digamos que muy diciente también esa necesidad de nosotros de parar un poquito, pues como de, pucha, necesito tiempo para mí, para poder respirar, para dedicarme a lo que realmente me gusta, porque el trabajo me consume. Y hemos llegado a eso, pues a un momento donde la gente está en burnout, pues, donde, pucha, ya no puedo más, y la tecnología viene como a ser alguien que te ayude, pues que una forma, una herramienta, un mecanismo donde te puedes organizar de mejor manera para que te quede tiempo para descansar y tomas finalmente mejores decisiones que van a favorecer tu negocio, finalmente. Muy importante ese punto, Manu. Aquí, pues como centrándonos en temas de automatización, que es el tema pues, como principal, digamos que cuáles pueden ser esos retos, ahorita mencionabas algunos, pero cuáles pueden ser esos retos que se tienen en el día a día, que también vemos que hay gente que todavía no diferencia en qué se automatiza y en qué yo puedo aplicar la inteligencia, o sea que probablemente no todo, como tú decías, es inteligencia artificial. Ahí cómo ves esos retos que se presentan y qué tan fácil es el acceso a esto, pues a esas soluciones. Pues yo creo que hay muchos retos desde muchos tipos. Yo creo que el principal reto es como seguirle el paso a esto. O sea, cada semana escuchamos una cosa nueva, un modelo nuevo, una característica nueva. Por ahí dicen, cada que una empresa de inteligencia artificial lanza una característica nueva de su modelo, se mueren 10 startups y eso está como estadísticamente comprobado. Entonces no sabes si uno sí es muy positivo o muy negativo. Entonces ese es un reto, seguirle como el paso. Ahora y también es como, ¿qué me sirve a mí? ¿Cierto? Porque hoy en día hay muchísimos modelos en la calle y venga, pero ¿cuál realmente me hace sentido a mí? Si estamos enfocados en IA, o qué herramientas de automatización en general me hacen sentido a mí. Yo creo que es muy importante tener muy claro para dónde voy, ¿cierto? El que no sabe para dónde va, cualquier vehículo, si cualquier vehículo le sirve, entonces finalmente eso es claro. Porque quizás yo no siempre necesite lo mejor, ¿cierto? ¿Cuál es su necesidad? Cargar un bulto de cemento, no necesitas una tractomula, no necesitas solo con una moto suficiente, o sea, entender realmente pues no siempre el más robusto, el más grande, el más caro sea el mejor, sino también entender esas necesidades. Porque yo creo que tendemos como a pensar eso, ¿cierto? A que yo tengo que estar en lo último, que la vanguardia, que lo último, o sea, esto es como que todos tenemos que tener como ese acceso inmediato, pero esto es un tema de ir escalando nuestros skills, por decirlo así, o cómo la empresa en ese momento se debe poner como a pensar lo que tú decías, como tomarse más el tiempo detenidamente de pensar quién soy, para dónde quiero ir y cuáles son mis necesidades y empezar partiendo de ahí para tener como mejores decisiones de qué implementar. Sí, mira, yo creo que hay varios temas y también es identificar hasta dónde es necesario que yo desarrolle mis conocimientos en temas tecnológicos cuando mi core de negocio es los seguros, el aspecto legal, yo qué sé, hacer zapatos, o sea, es entender hasta qué punto yo debo llegar y a mí me gusta mucho utilizar ejemplos coloquiales. Hoy en día tenemos una cantidad de facilidades, pues facilities en la casa, que tenemos una lavadora, que tenemos un horno, que tenemos una estufa. Antes había que lavar a mano y podríamos seguir lavando a mano, pues que eso nos facilita la vida. Y podríamos seguir cocinando con leña y demás, pero es que ya el gas domiciliario pues, nos facilita mucho la vida. Entonces también, venga, yo puedo adquirir herramientas que hagan parte de mi ecosistema, que me faciliten la vida, que obviamente yo requiera un conocimiento para operarlas, pero finalmente tampoco yo necesito volverme un experto y pues ir a hacerme una especialización y una maestría en inteligencia artificial y demás, cuando quizás
mi foco es pues mi core de negocio sería otro diferente. Y precisamente yo creo que, como dicen también, zapatero a sus zapatos. Sí, hoy en día con la IA entonces todos podríamos aprender de todos y no necesitaríamos a nadie, pero realmente es que yo pueda apoyarme en las personas y en las empresas que tienen este conocimiento, que ya lo han hecho, que ya lo han probado, porque también si uno quiere llegar lejos va solo, pero si uno quiere llegar rápido, va solo, si uno quiere llegar lejos va acompañado, y yo puedo arrancar solo, hacer muchas cosas, pero realmente de pronto sí será el mejor camino a recorrer, o si yo lo consulto con una empresa y demás, de pronto ellos ya tienen una experiencia con otros clientes, como nos sucede pues en el caso de nosotros, que nuestro core es la tecnología, y ellos me ayudarán también a replicar, a identificar cosas que quizás yo por mis propios medios no haga. Y no siempre significa que tengo que gastar más plata, ¿cierto? Porque finalmente yo puedo armar un caso de negocio en el que yo diga, esto me vale 100 al día de hoy, quizás si le pongo automatización o IA a un proceso me cueste 80, solo que de esos 80 voy a tener que destinar 20 o 30 a pagar este aspecto, pero si yo hago el ejercicio total, pues voy a tener una reducción. Entonces yo creo que es importante como ir entendiendo también todo esto y hasta qué punto yo realmente debo llegar. Sí, como conocernos y sí tomarnos el tiempo de entender nuestro negocio, para dónde vamos, particularizar un poco esto, volverlo algo más singular y no como de todos o de tendencia, porque como tú decías también, esto va creciendo todo el tiempo. Y hasta donde yo puedo dar, pues según el momento de vida en el que me encuentre en mi empresa, por ejemplo, ¿cierto? Digamos, y los riesgos, tocando un poco ese tema, ¿qué riesgos ves ahí en el tema de implementación? Yo creo que hay un riesgo y que muchas personas son como muy conscientes de eso, y es la información. ¿Qué pasa con mi información? Entonces, precisamente ahí está el tema. O sea, las redes sociales, para volver al ejemplo que ponía ahora, ¿son buenas o malas? Depende. Si vas a exponer absolutamente toda tu vida ahí, se convierte en algo negativo porque vas a ser vulnerable. Lo mismo pasa hoy en día con la IA, que le estamos dando permisos y le estamos subiendo una cantidad de información que, si utilizamos las versiones gratuitas, cuando algo es gratis es porque el producto es uno, finalmente ellos están tomando esa información para enriquecer, para otros temas, así que es importante también conocer qué información puedo yo compartir, si lo estoy trabajando desde una empresa, si tengo información de clientes y demás que puedo compartir allí. Y lo mismo también sucede en la vida personal, venga, yo qué tanta información le estoy subiendo a ChatGPT, a Claude, a Gemini, a alguna de estas herramientas particularmente. Entonces es entender precisamente esos riesgos a los que estamos expuestos. Y digamos que a nivel de seguridad nosotros, como representantes de nuestros productos y servicios, podemos dar tranquilidad de eso, de que hay una seguridad donde podemos como darle esa tranquilidad al cliente. Sí, precisamente creo que eso es parte como de nuestra responsabilidad, de poner en el mundo empresarial principalmente soluciones que estén a la altura, ¿cierto? Que yo valide que hay información confidencial que no debe ser compartida, ¿cierto? Si trabajamos con una empresa del sector asegurador que tiene historias clínicas donde hay personas que tienen enfermedades muy graves y ese tipo de cosas, pues eso realmente no debería estar expuesto. Entonces nosotros también tenemos una responsabilidad muy grande de blindar esos servicios, de hacer unas configuraciones y unas parametrizaciones adecuadas y de trabajar con fabricantes, con proveedores que nos brinden ese nivel de seguridad también. Perfecto, Manu, sí. Y hablando un poquito también como de la actualidad, digamos que estos nuevos modelos que mencionábamos y las oportunidades y que son tan cambiantes, ¿qué opinas vos de los riesgos que vienen con esto? Hace un par de semanas, a principios de abril, salió una noticia de que Anthropic, que es una de las empresas que hoy en día está en tema de vanguardia con el tema de inteligencia artificial a través de Claude, que es como más comúnmente se le conoce o como se llama el modelo, dijeron, tenemos un nuevo modelo muy, muy, muy poderoso. Tan poderoso que no lo vamos a liberar. Da miedo. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué no lo vamos a liberar? Porque lo pusieron a trabajar y empezó a identificar una cantidad de vulnerabilidades y de todo en unos sistemas que decían, pucha, donde liberemos esto y que todo el mundo lo use, nos juega el planeta todos, literalmente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, venga, vamos a darle acceso a las compañías más grandes para que ellas identifiquen qué problemas tienen, qué brechas de seguridad tienen, las corrijan y luego quizás si lo liberamos o no. Entonces,
Ahí hay un riesgo precisamente de que la tecnología va evolucionando de una manera y también ya con la misma IA permite evolucionar tan rápido que finalmente va a haber unos riesgos también a los cuales vamos a tener que estar atentos a esto. Solo un dato ahí, hay un sistema operativo que se llama OpenBSD e identificó este nuevo modelo una vulnerabilidad que lleva 27 años ahí. Dios. Y nadie. ningún sistema, ningún procedimiento, ninguna persona lo había podido detectar y este nuevo modelo lo detectó. Entonces, si detectó ese tipo de cosas, entonces ve qué pasa si yo me meto en unos registros públicos de información de una ciudad, qué pasa si yo me meto a un tema de seguridad secreto, pues algo por el estilo, pues que yo pueda, si yo, para volver al mismo ejemplo que ponía ahora, si yo entro a una empresa de salud, a una EPS como tal o una entidad prestadora de salud en sí, que tenga información confidencial de los pacientes y publique toda esa información, es un riesgo muy grande allí. Entonces sí, por eso decimos, hay que saberla utilizar y eso es, cada vez van saliendo cuchillos más grandes y volvemos al ejemplo de ahora, con los cuales se puede hacer más daño o se puede hacer más bien dependiendo de yo cómo lo utilice. Perfecto. Hay otro nicho que me encantaría pues como que tocáramos, que sería por ejemplo en temas bancarios. Eso cómo se ve representado ahí. Pues la seguridad diría, no, pues entonces aplico la inteligencia artificial, pero yo como usuario, ¿cómo veo vulnerada ahí mi seguridad? Que también se ha visto como afectado ese tema. Pues mira, ahí también puede partir del conocimiento comunitario, del desconocimiento comunitario, si lo puedo poner como en esos términos, y es que cuando falla algo, siempre somos como catastróficos y decimos, se me robaron la plata. Sí. Se me perdió toda la plata, no sé qué. Realmente el mundo bancario, el mundo financiero implementa diferentes sistemas, siempre los ha implementado desde hace tiempo, obviamente los viene reforzando, en que las transacciones siempre se repliquen en 2 sitios diferentes antes de que sean aprobadas. Es solo que esto ocurre pues en cuestión de milisegundos y precisamente cuando vemos que quizás hay alguna aplicación caída que no puedo acceder a algún sistema, además no es que mi plata se haya perdido, sino que simplemente yo no puedo acceder para hacer alguna transacción y demás. Y ahora con la inteligencia artificial pues se viene potencializando también el hecho de que yo pueda hacer unos análisis mucho más exhaustivos, de que pueda evidenciar de qué manera puede un atacante vulnerar esa seguridad y que se empiecen a blindar, como lo que hablábamos ahora, por ejemplo, el nuevo modelo de Anthropic de Mythos, que decían, venga, yo le pongo a disposición esto para que usted mire qué vulnerabilidades puede tener y las corrija antes de liberar esto al mercado. Total, sí. Digamos que aquí hemos hablado y pasado como varios temas, hemos hablado de la vida, cómo nos influye, también en temas de redes sociales, ¿cierto? O sea, como que la inteligencia artificial cubre muchas capas de nuestra vida, ¿cierto? Y es un momento, estamos en ese momento de tomar adopción, pues de verlo no como un enemigo o algo que nos va a reemplazar, sino como realmente lo aplicamos en beneficio para nosotros, ¿cierto? Porque no hay que tenerle como miedo, es más cómo yo puedo ser más productivo, cómo me ayuda en las tareas que son más mecánicas y que realmente me quitan más tiempo para yo dedicarme a lo que sí es realmente importante. Teniendo en cuenta esto, Manu, y hablando un poquitico pues como de tus experiencias, ¿puedes contarnos un caso donde los datos o la inteligencia artificial hayan ayudado a tomar una mejor decisión? Que vos digas, este es un caso de uso de pronto de tus clientes o algo en tu historia, ¿cómo sucede? Hace poco nos pasó en un ejercicio práctico con un cliente del sector legal, una firma de abogados, donde ellos estaban representando una compañía por un incidente que tuvieron al interior de su compañía, un hurto, se robaron algo. Resulta que entonces hubo una demanda, todo eso fue juzgado y demás, y fallaron en contra de la empresa por un tema sindical y demás al interior de una protección de un fuero sindical. Y desde el punto de vista de esta firma de abogados que estaba representando a esta compañía, se quedaron sin herramientas y decían, no, pero es que este no es el deber ser. Utilizamos la inteligencia artificial para buscar jurisprudencias, nuevas jurisprudencias, se llama esto, e identificar cómo podríamos hacer una apelación y decir, venga, es que realmente este es el punto de vista y no has tenido en cuenta ni esto, ni lo otro, y luego me van contando, hey, ganamos en segunda instancia, o sea, ya fallaron a favor de la firma, a favor de la empresa, lo cual desde el punto de vista humano,
Si uno dice, si alguien hurta algo, pues es un delito, eso debería ser penalizable, y pues así fue que sucedió. Entonces yo dije, pucha, o sea, eso ya es la IA aplicada realmente pues en la vida real. Y así como ese, pues ya vienen, digamos, otros casos empresariales donde hemos optimizado procesos y demás, pero este me llamó pues bastante la atención. Sí. Uno creería que ya tiene el caso perdido. Sí, exacto. Obviamente, y aquí hay un tema muy importante, es el conocimiento, la instrucción y demás aspectos que le incluimos a la IA para que pudiera respondernos de una manera acorde a lo que necesitaba esta firma de abogados. Según la experiencia, Manu, ¿qué opinas cuando las empresas confían en que estamos haciendo bien las cosas y que estamos implementando bien la tecnología? Pienso que la tecnología no es solo la solución, ¿cierto? Nosotros en el mundo de tecnología siempre hablamos como de 3 P's, de los procesos, de las personas y de la P de plataformas, pues que vienen a ser las tecnologías que yo utilizo para ponerlo pues en los términos de las 3 P's, entonces todo debe estar en armonía. Nada más, hace poco tuvimos una conversación con una compañía que decía, venga, es que acá hemos tenido muchas iniciativas y hemos tenido muy buenos productos, plataformas y demás, pero es que cada vez estamos o cambiando o no sé qué, o hay 2 o 3 áreas trabajando en lo mismo y no estamos alineados, es precisamente porque no hay un proceso muy claro. Y hoy en día también, entonces todo el mundo se está montando en el boom de la inteligencia artificial, pero no lo están haciendo con un orden, con un gobierno, con un objetivo. Porque sí, hágale, métale eso a ChatGPT o lo que sea, y con eso creen que van a solucionar todos sus problemas. Y así no es. Hay que articularse, hay que definir qué va a ser parte de, y finalmente hay que tener un objetivo. Yo lo que quiero es vender más, así convertir más mis leads, mis oportunidades, mis clientes, pero cuanto más quiero optimizar mi producción, mis costos, mis ventas, o sea, tengo que tener claro, y finalmente ahí ya sí se me empiezan a habilitar una cantidad de herramientas y yo empiezo a tener como ese norte mucho más claro. Con toda seguridad, hemos tenido casos de éxito donde las empresas se han comprometido y han conformado centros de excelencia asociados a temas no solo de inteligencia artificial, sino de los procesos, de la automatización, de utilizar muy bien la tecnología, y han logrado muy buenos resultados. Tú, pues según ese orden de ideas, Manu, creo que es importante también las personas, o sea, cómo las personas desde su rol se articulan, la comunicación interna, esos procesos que tú dices bien como fundamentados en qué es lo mejor para la compañía. O sea, que no solamente es vamos a poner en marcha la inteligencia artificial, sino cómo nos articulamos, cómo nuestra comunicación para que eso se pueda dar de una manera más eficiente. Sí, completamente de acuerdo, y ahí precisamente está la otra P de personas, o people pues en inglés, y es precisamente porque necesitamos que las personas estén comprometidas. Y por ahí también hay otro dicho que dice, la IA no nos va a reemplazar, nos va a reemplazar a alguien que sepa de IA. Entonces esas personas precisamente tienen que estar montadas en el mundo de venga, yo cómo me habilito y cómo aprendo a manejar herramientas, ¿cierto? Yo, volviendo a mis hobbies, para el mundo de la cocina, si yo me aprendo a manejar una freidora o algún otro tipo de herramienta, un asador particular, y sé que le controla la temperatura y demás, voy a obtener unos mejores resultados, ¿cierto? Entonces ahí es el proceso, la plataforma que estoy utilizando, y finalmente yo como persona también cómo me estoy involucrando y cómo estoy aprendiendo. Haciendo la salvedad que hacía ahora, no significa que nos tengamos que volver unos recontra especialistas, pero necesitamos entender. Un símil muy particular que también uso es el tema de los carros. Uno aprende a manejar un carro, pero uno no aprende de mecánica. Quizás las cosas básicas y a cambiar una llanta y demás, pero cuando a mí se me daña el carro empieza a salir humo, lo más seguro es que llame al seguro, llame a un mecánico experto que venga y lo solucione. Yo creo que también algo importante, o una palabra que se me viene a la mente, Manu, es como cómo nos adaptamos al mundo que estamos viviendo. Simplemente no es tenerle miedo ni volverlo algo como prejuicioso, sino antes al revés, cómo desde mi vida práctica, desde el rol que cumpla, que puede ser más o menos de tecnología, porque puede ser una persona que no tenga nada que ver con la tecnología, pero que de alguna manera pues se tiene que adaptar porque el mundo está cambiando, simplemente está cambiando y a todos nos toca. No tenemos que ser expertos, no tenemos que ser ingenieros, ¿cierto? Pero de alguna manera la tecnología nos va a abrazar en algún momento y nos tendremos que adaptar día a día a esos cambios, volviéndola un poco más amigable.
De acuerdo, sí, volviendo a nuestra aliada. Sí, nuestra aliada. Bueno, me encantó pues como tocar este tema de automatización, inteligencia artificial, cómo se aplica esto a la vida cotidiana y también pues como desde tu rol, Manu. Ya para finalizar, cerramos como con unas preguntas que son ágiles, las llamamos así, y te quería preguntar cuál es el error que más te ha gustado en tu vida o el que más le agradeces. Pues, llevándolo a este mundo de la IA, es al principio quizás no saberla utilizar, pensar que era como un Google con superpoderes, pues un buscador de Google con superpoderes. Yo recuerdo y hacíamos chistes donde decía, si la primera pregunta es ¿cuántos años tienen Paro Grisales? Eso te lo responde Google, no necesitas una IA para ese tipo de cosas. Y precisamente pensar de pronto que la IA sirve para todo, ¿cierto? No, sí, esto me va a resolver y yo le meto estos datos y me va a arrojar tal cosa y le voy a pedir que me redacte tal, y a la final uno quizás terminaba haciendo un reproceso porque no estaba dando las instrucciones correctas o no lo estaba utilizando de la manera más adecuada. Entonces sí, pensar que eso soluciona todos los problemas creo que es un error muy grande. Si volvieras a empezar, danos consejos honestos para quienes quieren entrar al mundo tech. El mundo tech, creo que lo he mencionado pues como un par de veces, y es tener un norte. Sí, o sea, si voy a empezar a estudiar una carrera y me inclino por temas de tecnología en general, sabemos que hoy en día hay muchas ramas, analítica de datos, ciberseguridad, ingeniería de sistemas en general, administración de sistemas y demás, es como, venga, yo qué quisiera lograr y dónde me vería trabajando, haciendo, emprendiendo, ¿cierto? Muchas veces también nos enseñan a ser muy buenos empleados, pero también podemos ser emprendedores. ¿Qué me gustaría crear? ¿Qué valor me gustaría crear? Y ahí empezar a ver cuáles son esas herramientas precisamente que más me ayudan a mí a potencializar ese camino. Y las personas que hoy en día están en un negocio y que se están queriendo involucrarse en el mundo de la tecnología, pues primero no tenerle miedo, pero también empezar a hacer pruebas controladas, ¿cierto? Volviendo a mis ejemplos de cocina, si yo quiero hacer pan para 100 personas, pues yo no pruebo haciendo pan para 100 personas, yo pruebo haciendo pan para 1 o 2 personas y luego voy escalando y luego voy optimizando mi proceso. Entonces también yo creo que muchas veces nos pasa que queremos como, listo, subir del escalón 1 hasta el 10 en un solo salto, cuando realmente hay que ir escalando poco a poco. Manu, muchas gracias por este espacio. Creo que aprendimos un montón de inteligencia artificial, automatización aplicada a la vida cotidiana. Te agradezco mucho tu tiempo y ustedes los veremos en nuestro próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao, gracias.